cuidados hay que tener en el preoperatorio o en pre a cualquier actividad quirúrgica, ¿no? Lavado de manos y todo eso, ya lo que hemos hecho desde un inicio. Lo que vamos a hacer ahora es un poquito conocer, aunque me imagino que han hecho esto también en la parte teórica, sin embargo vamos a hacer un repaso acerca de cómo se clasifican las heridas y qué manejo hay que tener, que algunos tips acerca de cada grupo. ¿Y por qué esto? Porque no solamente ustedes van a atender la parte médica muchas veces, sino que cuando vayan a hacer vuestro serón o trabajen en un puesto o centro de salud en alguna comunidad o pueblo más pequeño, muchas veces, aparte de vuestro trabajo asistencial, también van a tener trabajo administrativo. Y parte de ese trabajo administrativo es realizar procedimientos médico-legales, ¿no? Hacer reconocimientos médico-legales. De hecho, van a hacer ustedes un curso, o creo que ya lo han hecho, de medicina legal, donde van a manejar este tipo de términos y de conocimientos que van a ser importantes al momento de hacer una historia clínica. Entonces, sin más vuelta que dar, vamos a ver pues que una herida obviamente es una pérdida de la continuidad en un tejido, ¿no? Es la interrupción de la integridad tisular, ya sea por un traumatismo, por una intervención quirúrgica o por un trastorno médico subyacente, ¿no? En el caso del traumatismo, por un accidente de tránsito, una cortada con arma blanca, una herida por arma de fuego, etc. Y la intervención quirúrgica es lo que hacemos siempre, provocar una herida, y en base a eso se van a delimitar algunos tipos de heridas. Y a veces se van a presentar heridas por trastornos médicos subyacentes, o sea, ponte, por ejemplo, una celulitis, un absceso complicado, fístulas complicadas que van a producir heridas también a nivel, en las partes más superficiales como son la piel. Entonces, en base a eso, rápidamente vamos a ver cómo se clasifican las heridas, ¿no? Y en base a esa clasificación, ustedes van a poder anotar en la historia clínica qué tipo de herida es para que sea adecuadamente reconocida, ¿no? De estos términos que ustedes pongan, muchas veces va a depender, en el caso de los reconocimientos médicos legales, van a depender entre que si se califica a la herida o al momento de ya la parte, digamos, penal, médico legal, digamos, van a definir ustedes en base a este tipo de heridas, incluso van a poder delimitar el descanso médico correspondiente, van a poder delimitar incluso entre, y en base a ese descanso médico, entre si es una falta o es un delito, ¿no? Entonces, este conocimiento de la clasificación es muy importante al momento de escribir en la historia clínica. Entonces, las heridas se van a clasificar de varias formas, ¿no? Pero las más importantes son las que están a continuación, ¿no? En relación a la causa, en relación a la profundidad, según su riesgo de infección, según su complejidad, según su forma, y en otras especiales como son las heridas por agentes químicos y las heridas quirúrgicas propiamente dichas. Entonces, acá es la clasificación por la causa. En la causa van a ser heridas punzantes, cortantes, punzocortantes, abrasiones, laceraciones, abulsiones y amputaciones. Y obviamente por su nombre uno ya puede entender fácilmente qué sucede, ¿no? En las punzantes son objetos puntiagudos, ¿no? Lo que ustedes más van a ver, por ejemplo, en las emergencias en los hospitales, son las heridas que muchas veces de origen, por lo general, entre personas dedicadas pues a actividades delincuenciales, ¿no? Van a conocer mucho las heridas por verduguillo, que es una pequeña cuchillita que tiene una punta, ¿no? Con la cual hacen heridas los delincuentes, ¿no? Las cortantes, obviamente, las que tienen filo, o sea, ahí el ejemplo más común son las heridas por arma blanca, ¿no? Cuchillo, hacha, etc. Las punzocortantes son una combinación de ambas, puntiagudos y filosos. Las abrasiones son las que son los populares raspones, ¿no? Causados por fricción, ¿no? Entonces, cuando uno se raspa, cuando te caes de rodilla y te raspas, eso es una abrasión. En cambio, una laceración son lesiones producidas por desgarros del tejido, ¿no? Las laceraciones no solamente se dan en la piel, también hay laceraciones, por ejemplo, en los tramos abdominales,
También se van a describir algunas laceraciones, por ejemplo, laceraciones hepáticas, laceraciones esplénicas, laceraciones intestinales, ¿no? Entonces, no solamente se refieren a la piel, sino también a otros tejidos. Las abulsiones son lesiones con desgarro y destrucción del tejido, y la amputación, como su propio nombre dice, es la pérdida de un fragmento o de toda la extremidad en su totalidad, ¿no? Entonces acá vamos a ver algunas heridas, ¿no? Las más famosas, ¿no? Una herida punzante, obviamente un clavo, es común en carpinteros, en gente que se dedica a la construcción, van a ver que esto es algo común en la realidad. Las heridas cortantes obviamente son así, son normalmente las que son netamente cortantes son heridas finas, rectas, no son como las heridas contusas que tienen varios bordes, ¿no? Normalmente las heridas cortantes son así lineales y estas cicatrizan muy bien, ¿no? Como les había explicado en algún momento, la irrigación de la piel es una irrigación que viene en forma perpendicular a la piel. Entonces, las heridas cortantes seccionan muy pocas arterias en realidad, a diferencia de las heridas en bisel, así como una rebanada, digamos, en la piel, esas van a cicatrizar peor porque van a lesionar o van a cortar muchas arterias que están emergiendo en forma perpendicular, ¿no? Esta es la herida clásica de la herida punzocortante, la de los verduguillos, ¿no? Ya les comenté alguna vez, creo les conté las experiencias que hemos tenido. A la vista son múltiples, como no se olviden lo que alguna vez les comenté acerca del uso de lidocaína en estas lesiones múltiples. Acuérdense que tiene una dosis máxima, ¿no? Entonces, hay que saber manejar. Cuando hay muchas heridas, es preferible hacer un bloqueo de toda la zona. Si tienes muchas heridas en el brazo, por ejemplo, es mejor conversar o pedir ayuda del anestesiólogo para que te haga un bloqueo de todo el brazo si fuera necesario. Porque ya saben que el uso exagerado de la lidocaína tiene sus efectos colaterales, ¿no? Entonces es una herida punzocortante dada por verduguillo por lo general. Esta es una abrasión pues clásica, ¿no? Una fricción, queda con el tiempo, hay una pérdida de la parte más superficial de la piel y después poco a poco esto va a generar una costra y después de eso una recuperación y una cicatrización completa, ¿no? Esta es la clásica de los niños o de cualquier persona que se cae de rodillas, se raspa y miren, ¿no? Hace una abrasión. Esta es una laceración, ¿no? Una pérdida más grande, digamos, de la piel, ¿no? Algo parecido también a la abrasión en realidad, ¿no? Solamente que acá hay una pérdida ya más de sustancia, ¿no? Esta es una abulsión. Miren, fíjense que esto, lo que están viendo acá es una herida que es más o menos común. Fue las personas que usan anillos, muchas veces el anillo se están corriendo, el anillo se engancha con algo y al momento de engancharse, por la fuerza en la que está yendo la persona, jala y ya produce una abulsión de toda la piel, ¿no? Es importante que ustedes sepan ahí, que, cómo retirar el anillo, ¿no? Bueno, este es un caso en el que obviamente van a tener que cortar el anillo. Pero a veces hay, por ejemplo, hay lesiones en las quemaduras, por ejemplo, que después vamos a ver. Inclusive hay videos tutoriales de cómo retirar el anillo, porque a veces uno se golpea o se quema y esta parte distal del dedo comienza a hincharse. Entonces hay varios trucos para sacar anillos. Uno de ellos es meter un hilo y envolver el dedo por debajo del anillo, ¿no? Y a medida que uno va envolviendo, va creando como una cinturita y el anillo puede ir avanzando poco a poco, ¿no? Les recomiendo que revisen, hay tutoriales de cómo retirar anillos, ¿no? Es pues, algo que es bien práctico. Pero bueno, esta es una abulsión y esta es una clásica, pues, amputación, ¿no? Esta herida que ustedes están viendo acá, ahora ha disminuido mucho, pero hasta hace unos años atrás, la de este lado era algo bien común por el uso indiscriminado y justo en estas épocas, ¿no? De fuegos artificiales, ¿no? Y lo más triste es de que este tipo de lesiones era más en niños, ¿no? Un montón de veces hemos visto niños, aunque últimamente, como les digo, ha disminuido mucho uh, el uso de fuegos artificiales, pero no va a ser extraño que todavía esto suceda, ¿no? Por lo general en niños, como les digo. Y esto sí es una amputación ya de toda la mano, por
la explosión, ¿no? Imagínense lo grave que puede ser una explosión, ¿no? Hasta perder, como les digo, un fragmento, en este caso los dedos, en este caso la mano, o incluso en algunos casos toda la extremidad, ¿no? Esta es una amputación. Igual, por la profundidad, también se va a clasificar las heridas en superficiales, profundas, penetrantes y perforantes, ¿no? Las superficiales son las que solo atraviesan la piel. Las profundas son las que atraviesan el tejido subcutáneo, y las penetrantes llegan incluso hasta algunas cavidades, como la boca, abdomen, ano y vagina. Las perforantes son las que han atravesado completamente el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una de estas heridas perforantes es las heridas por armas de fuego, ¿no? Que tienen un orificio de entrada y un orificio de salida, ¿no? Otra que es en los accidentes de tránsito. A veces los metales que hay en el automóvil atraviesan toda la extensión del cuerpo, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Entonces, también en este caso se llaman así perforantes, ¿no? Entonces, como en la figura, ¿no? Puede ser algo tan superficial como estito, como también esto, ¿no? Esto también es una lesión muy, muy común ahora y ahora están aumentando por el uso de motos, ¿no? Como han visto, ha aumentado la cantidad de personas que usan motocicleta. Entonces, ya ponte, en este mes, por ejemplo, ha habido ya un par de estos casos acá en el Hospital Lorena, ¿no? De gente que tiene un accidente grave y que muchas veces puede ser tan profunda que puede involucrar. Miren, acá prácticamente se ha fracturado todo el maxilar inferior. Miren, acá están los dientes volteados para un lado, bueno, y puede haber afectación pues de la lengua y de otros órganos más, ¿no? Entonces es una herida profunda. Igualmente, por el riesgo de infección podemos clasificar en heridas limpias, contaminadas e infectadas, ¿no? Aunque esto también ha salido un poco ha habido estudios últimamente en los cuales dicen que las heridas, incluso, bueno, ¿para qué clasificaban esto? Con los fines de cerrar o no cerrar las heridas, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás se decía que si tenía menos de 3 horas podía cerrar la herida, pero si tenía más de 6 a 12 horas o más, esta herida tenía que cerrarse por segunda intención. Entonces, ahí vienen dos términos que ustedes deben conocer: cierre por primera intención y cierre por segunda intención, e incluso algunos mencionan un cierre por tercera intención. ¿A qué se refiere eso? Cierre de primera intención significa lo que normalmente hacemos: te cortas con una cuchilla, un vidrio, qué sé yo, te caes, vas al hospital y te cierran en ese momento. Eso se llama cierre por primera intención. En el cierre por segunda intención se da generalmente en personas que, ponte, sean, por ejemplo, una herida infectada post-peritonitis, por ejemplo. La herida, a veces uno la cierra, se abre porque se ha infectado, hay una dehiscencia de la sutura y se permite que la herida vaya cerrando poco a poco, o sea, de por sí. Eso se llama cierre por segunda intención. Y los de cierres por tercera intención son aquellos que, bueno, se ha abierto, has dejado que se limpie la infección, que se vaya cerrando, digamos, poco a poco, y en una tercera intención tú reavivas los bordes y cierras la herida, ¿no? Entonces, a eso se llama cierre por tercera intención. Entonces, ya conocen a qué se llama cierre por primera, segunda y tercera intención. Entonces, en base a eso, antes se podía más o menos clasificar eso, que las heridas contaminadas e infectadas tenían que cerrar por segunda intención, lo cual, con el avance de la cirugía plástica y reconstructiva, se ha ido viendo de que esto no tiene mucha relación. Ahora hay la corriente de que incluso hasta 24 horas e incluso 48 horas después uno puede cerrar la herida haciendo una buena limpieza y cura quirúrgica, desviamiento de todo el material necrótico y cierre, ¿no? Entonces esto como que ha salido un poquito de desuso. Sin embargo, en algunos lugares todavía siguen considerándolo así, ¿no? Esto es por el agente causante, ¿no? Esto está de más decirlo, cómo se clasifican, ¿no? Heridas por arma blanca, heridas por armas de fuego. Esta abreviación PAF la van a encontrar mucho en lo que son reconocimientos médicos legales, y obviamente se refiere a por arma de fuego, ¿no? Heridas PAF.
también hay las mordeduras. Recuerden que también respecto a las mordeduras ha cambiado mucho. Antes, cuando había una mordedura de perro, por ejemplo, la corriente era que las heridas, o hasta ahora incluso algunas personas dicen que las heridas por mordedura de perro o de cualquier otro animal no se deben cerrar, se deben dejar así abiertas y que vayan cerrando por segunda intención, lo cual ha cambiado mucho, igual con el advenimiento de la cirugía reconstructiva y mucho más a veces tratándose de heridas en la cara y de la gran cicatriz que dejan cuando se cierran por segunda intención. La tendencia en estos tiempos es más bien este, cerrar las heridas por mordeduras y cerrarlas así en primera intención en cuanto uno recibe al paciente. Lo que hay que ser cuidadosos, chicos, es de que primero deben utilizar o deben hacer una limpieza exhaustiva, digamos, de la herida, ¿no? Normalmente ustedes habrán escuchado que las heridas de mordeduras de animales se lavan con agua y jabón. Eso es pues para cuando te muerde tu perro en la casa o en el barrio, lo primero que tienes que hacer en primeros auxilios es lavar con agua y jabón. Pero una vez que ha llegado al hospital, no tengan miedo ustedes de hacer un lavado utilizando otros antisépticos. Puede ser agua oxigenada, puede ser yodo povidona o la mezcla de ambos, incluso para tener mejores resultados. Entonces, ese concepto de que las mordeduras solo se lavan con agua y jabón está bien, es para la gente en común, en la casa. Pero en el hospital pueden lavarlo con agua oxigenada y yodo povidona, ¿no? Como les decía. Ahora, el cierre, como les dije, también ahora se hace por primera intención y mucho más cuando se trata de mordeduras en la cara, como les decía hace un momento. Lo que sí tienen que ser muy cuidadosos es explicar al familiar o al paciente acerca del riesgo de que las heridas por mordeduras son heridas que tienen un potencial de infección altísimo. Entonces, ustedes tienen que ser muy claros de explicar al paciente o al familiar de que a pesar de que le estás suturando, la posibilidad de que esa herida se fracase, se infecte e incluso haya una dehiscencia es altísima. Entonces, ahí viene la importancia de tener una buena relación médico-paciente, ¿no? De expresar bien y de explicar bien al paciente para luego no tener problemas incluso de índole médico-legal. Acuérdense también de que, me imagino que lo han hecho en infectología, pero las mordeduras de animales tienen un antibiótico de elección. ¿Quién me dice cuál es el antibiótico de elección? ¿Qué dicen, chicos? ¿Quién me dice cuál es el antibiótico de elección para mordedura de perro, por ejemplo? Doctores, amoxicilina más ácido clavulánico. Exacto. ¿Ya? Entonces, ese es el antibiótico de elección. Que es de fácil acceso, que hay en todos los puestos, centros de salud, hospitales. Entonces no se olviden eso, porque lo que ustedes más van a ver es que la gente les da ciprofloxacino, que es, en realidad es de segunda o incluso de tercera elección, ¿no? Entonces, no olviden que la mordedura de perro tiene como antibiótico de elección la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no es cierto? Eso, más la buena explicación, más el ímpetu que le pongan al momento de hacer la limpieza de la herida, van a hacer de que vuestro éxito sea mayor. ¿Ya? Entonces, mordeduras, sáquense la idea de ese concepto que todavía tienen en algunos sitios de no suturar, ¿no? Entonces, al menos en cara, sí se sutura. Igualmente, las heridas por asta de animales, eso también es una herida que ustedes van a ver muy comúnmente, ¿no? En el campo, es algo que es bien común. Uh, por eso la importancia de los esquemas de vacunación antitetánica también para estos casos. Idealmente ustedes deben promover la vacunación antitetánica cuando hagan vuestro SER1 o trabajen en un puesto o centro de salud, porque la frecuencia con la que se presentan las heridas por astas de animales, hasta de toro por lo general, es muy común en nuestro medio, ¿no? Bueno, explosiones y amputaciones traumáticas causadas por accidentes y explosiones de muchas otras causas también son otros de los agentes causantes de heridas, ¿no? Entonces, esto es la clásica, pues, heridas por arma blanca, ¿no? Esto
es bien común. En nuestro medio, en el hospital Lorena, por ejemplo, una de las cosas que más ven los internos, los estudiantes en las guardias de cirugía es esto, ¿no? Heridas por arma blanca. Esta figura la he puesto a propósito por una cuestión. Primero, mira, este está en el hombro. Cuando tengan heridas eh, causadas por arma blanca, muchas veces van a encontrar que el arma blanca todavía está metida, como en este caso. Un detalle que no deben olvidar nunca es de que esto no se retira, sino es hasta que esté en un sitio adecuado para su exploración. Y mucho más si se trata del cuello. En el cuello, acuérdense, métanse en la cabeza lo siguiente: toda herida en el cuello requiere una exploración quirúrgica, aunque aparentemente sea una herida leve, ¿ya? Yo cuando estaba de interno, ¿no? De residente, una vez llegó un paciente que tenía una herida en el cuello, en la parte posterior del cuello, a nivel de la columna cervical, una pequeña herida de unos 2 centímetros más o menos. Entonces el paciente vino, me acuerdo que había una interna que atendió y agarró, y como cualquier herida, no tuvo la consideración que les estoy diciendo ahorita, de que toda herida en el cuello hay que tenerle mucho respeto, cuidado, y muchas veces, en la mayoría de casos, van a requerir una exploración quirúrgica. En este caso, la interna no tuvo el cuidado, y ¿qué hizo? Agarró, le puso anestesia, le suturó al paciente, y el paciente pues se paró, caminó unos cuantos metros y se desvaneció y se murió. Así tan rápido. En la autopsia se dieron cuenta que un pedazo de vidrio le había entrado justo en la columna cervical, había atravesado el espacio intervertebral y había seccionado la médula espinal por el movimiento, probablemente, ¿no? A medida que uno va explorando, poniendo anestesia y todo eso, el cuerpo va como que va jalando los cuerpos extraños hacia adentro, y lo que hizo fue meter el vidrio hacia adentro de la columna cervical y el paciente se murió. Entonces, y eso trajo pues, de cola pues un montón de problemas médicos legales, ¿no? Entonces, acuérdense, chicos, herida en el cuello no es algo sencillo, no es algo, aunque aparentemente sea algo ligerito, algo que no tiene mayor trascendencia, pero a la herida en el cuello hay que tenerle mucho respeto, ¿ya? Entonces, ahora, si como en la herida que estaba mostrando en la foto tiene un objeto que está anclado o metido, pues no lo retiren. A veces en este caso el cuchillo puede estar atravesando alguna arteria, pero la está ajustando, digamos, como para que no sangre. Entonces, una vez de que uno esté en un sitio adecuado, con las personas adecuadas que le puedan ayudar, pues sí, uno puede retirar haciendo una exploración de la zona de la herida. En este caso, no tengan miedo de poner anestesia e incluso ampliar un poco la herida para que la visión interior sea mejor, ¿ya? Entonces, igual sucede cuando tienes otro tipo, ponte algo que ustedes van a ver muy comúnmente son las personas que pisan vidrios, y el vidrio se mete dentro de la planta del pie, ¿no? Cuerpos extraños en general, pueden ser agujas, clavos, astillas. Eso hay que tener mucho cuidado, es algo que les va a llegar comúnmente también. Una cosa que ustedes deben explicar bien es de que a veces, bueno, saliéndonos un poquito de este tema de las heridas por arma blanca, y yendo un poco a lo que son heridas, ponte a cuerpos extraños como son vidrios, astillas o agujas, muchas veces hay que explicar bien al paciente de que, bueno, para comenzar, el paciente viene normalmente pidiéndoles de que, bueno, doctor, doctora, he pisado un vidrio y acá yo lo siento, dicen, ¿no? En la mano o en la planta del pie, ¿no? Acá está, entonces, a veces uno entusiastamente le pone anestesia y quiere buscar el vidrio. Chicos, acuérdense de que cuando hagan eso, tienen que explicar previamente al paciente de que muchas veces ese cuerpo extraño no se va a poder encontrar, porque el músculo, por un estímulo del dolor, comienza como a moverse, a hacer movimientos involuntarios, y muchas veces
hace que ese cuerpo extraño se meta aún más adentro y uno no puede encontrar, a no ser que sea pues un vidrio grandazo, que sea fácil de encontrar, obviamente. Estoy hablando de pedazos pequeños de vidrio, o astillas o objetos pequeños que a veces se meten este, a través de la piel, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es decirle al paciente que van a intentar encontrar el cuerpo extraño, que no es seguro que lo vayan a sacar necesariamente, ¿no? Porque a veces vienen por un vidricito pequeñito, uno hace un corte, a veces va por la desesperación, uno hace un corte más grande y más grande y más grande y al final ni siquiera lo saca el vidrio y no lo encuentra y el paciente que vino con un corte pequeño muchas veces acaba con un corte más grande del que tuvo al inicio y se va obviamente molesto cuando ustedes no le han explicado previamente que podía suceder que ese cuerpo extraño se vaya perdiendo, ¿no? Entonces, muchas veces, algunos médicos prefieren incluso no explorar y esperar de que el cuerpo extraño muchas veces se fibrose, haga como un granuloma, ¿no? Y el cuerpo, en muchos otros casos, comienza a expulsarlo, ¿no? Y entonces pasan algunas semanas o algunos meses y a veces el cuerpo extraño, como es la astilla, el vidrio o la aguja, muchas veces comienza a aparecer nuevamente por la piel y en ese momento recién uno lo puede retirar con más facilidad, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes tengan como recuerdo. Cuando se trata de cuerpos extraños, expliquen bien al paciente que no necesariamente lo van a encontrar, que van a hacer el intento por encontrarlo, pero que a veces puede fracasar para que luego ustedes no tengan ningún problema con el paciente, ¿no? Por insatisfacción, por no retiro de la, del cuerpo extraño, ¿no? Entonces, igual, volviendo al tema, en el caso de arma blanca, cuando venga así, no se les ocurra retirar. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la UNSAC, ¿no? Y en la UNSAC en el segundo ciclo hacemos un curso se llama Instrucción Básica Médica. Y bueno, y lo que ustedes llaman, creo, estudios médicos, creo, en la andina, ¿verdad? En mi instrucción básica médica, una vez un señor vino, así caminando tranquilo, vino con su casaca y nos dijo, pues nosotros estábamos ahí recién mirando nomás todo, pues, ¿no? Y nos dijo que su esposa le había acuchillado, ¿no? Entonces nosotros pensamos que le había acuchillado, pero que solamente le había hecho el corte y punto. Y cuando se retira la casaca, encontramos justo al lado del esternón, al lado derecho, el mango de un cuchillo, ¿no? Metido ahí, atravesando prácticamente. Entonces, la primera reacción que uno tiene a veces cuando uno no conoce, pues es querer sacar el cuchillo, ¿no? Entonces, felizmente el cirujano con criterio en esa vez agarró y lo echó al paciente, le pusieron vía, todo, y así nomás lo llevaron a sala de operaciones y en sala de operaciones hicieron una toracotomía, o sea, abrieron el tórax para poder ver qué lesiones tenía, ¿no? Y buena hora que así fue porque tenía una lesión en el pericardio y la punta del cuchillo estaba manteniendo que no haya un sangrado mayor, ¿no? Y luego se provoca un taponamiento y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, en resumen, no se les ocurra jalar el cuchillo, jalar el verduguillo, jalar el vidrio, algo que está así atravesado y mucho menos si se trata de una herida en el cuello o alrededor de órganos nobles como son el corazón, ¿no? Eso se hace en un lugar especial, en sala de operaciones por lo general. Estas son las típicas heridas por arma de fuego, ¿no? Normalmente siempre hay que buscar, en este caso es una herida por bala, muchas veces hay que buscar la herida de entrada y la herida de salida, ¿no? Una cosa que ustedes deben meterse a la cabeza también es el concepto de que hay que sacar la bala. Eso se ve solamente en las películas, ¿no es cierto? Eso de meter el dedo y sacar la bala, eso es solamente una cuestión de novela en realidad. En realidad no es importante sacar la bala. Cuando uno opera al paciente, cuando a este paciente probablemente que tuvo una herida de bala acá en el abdomen, ha entrado una laparotomía para explorar, no para sacar la bala, porque eso es lo menos importante, sino para explorar qué daños hizo la bala, porque esta bala que ha entrado acá por el epigastrio más o menos, ha podido dañar probablemente el estómago, ha podido dañar el hígado que está acá, ha podido dañar el vaso dependiendo de la orientación con la cual entró la bala, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos al explorar un paciente con herida por arma de fuego no es sacar la bala, no es lo más importante.
sino es buscar las lesiones que ha producido. Otra cosa que es importante, al menos al igual que en esta, como en esta, cuando ustedes hagan reconocimientos médicos legales, si ustedes retiran, si para vuestra buena suerte la bala está acá metida en, no sé, pues acá en la piel, o han podido encontrar la bala, esa bala o ese cuchillo o ese vidrio con el cual otra persona agredió a esta persona, tiene que ser cuidada y guardada meticulosamente y entregada en sobre cerrado a la policía. No se les ocurra sacar la bala y decir, ah, llevársela de recuerdo o botarla a la basura, porque obviamente esto está muy probablemente, pues, ¿no? Esté involucrado en un acto delictivo. Entonces, cualquier cuerpo extraño que ustedes retiren, balas, cuchillos, vidrios, o no sé, o dagas, lo que ustedes retiren causados por un problema pues que tiene un índole médico legal, tienen que ser adecuadamente y celosamente guardados hasta que llegue la policía o llegue el fiscal de turno o qué sé yo, ¿no? Lo que corresponda. Entonces no se les ocurra votar cualquier cuerpo extraño que ustedes retiren de alguna persona que tiene alguna herida causada por un problema pues de un enfrentamiento, pelea, etcétera, etcétera, ¿no? Como recuerdo. Bueno, esta es una herida por arma de fuego, obviamente, probablemente eso sea por una revólver, pistola, carabina, qué sé yo. Y esta es la otra herida, pues, clásica que se ha visto últimamente en estas movidas que ha habido últimamente. Pues estos son las heridas por perdigón, ¿no? Hay perdigones, fíjense, mire este paciente que tiene múltiples perdigones y lo que se hace, pues, tomar una radiografía para ver. Obviamente, nuevamente les digo, hay personas, no se les ocurre estar buscando perdigón por perdigón. Mientras que el paciente no tenga un daño en otros órganos, los perdigones se dejan ahí, ¿no? Hay gente que vive con sus perdigones y no pasó nada, igual con sus balas, ¿no? Si el paciente tiene su bala ahí guardada en el retroperitoneo, pues se queda ahí, punto. No es importante retirar la bala ni el perdigón. Es importante explorar los órganos que han podido ser dañados, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿viven? Sí, doctor, ninguna. Doctor, una preguntita. Bien. Mencionó en la explicación que las balas se dejan en el cuerpo. ¿Esas en un futuro puede generar una complicación o no? No, no, hay gente, como te digo, que se queda con su bala, ¿no? A veces cuando al menos está en extremidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de buscar la bala puede generar más daños. O sea, ponte, si tu bala está metida en el retroperitoneo al lado del riñón, es más difícil hacer una laparotomía, levantar y muchas veces hace sangrar más e incluso puedes acabar perdiendo el riñón más por la cirugía que por la bala. Entonces, a veces la bala se mete en lugares tan especiales que uno, pues, no tiene sentido buscarlos, ¿no? Es igual un balazo en el cerebro, por ejemplo. Hay gente que se mete un balazo y no le pasa nada porque la bala se da vuelta por la calota ósea y se mete al centro del cerebro y sin mayor repercusión, ¿no? Entonces, abrir el cerebro para sacarle la bala sería probablemente dejarle más lesiones de las que comenzó cuando se metió el balazo, por ejemplo. Entonces, hay algunos lugares en los cuales es mejor no explorar, o sea, no es lo más importante, como les digo, retirar la bala. Y a largo plazo hay un montón de gente que ya vive con su bala, hasta les parece gracioso a algunos, ¿no? Tengo mi bala, dicen, ¿no? Lo único que hay que decirles a esos pacientes que hay que tener cuidado con qué examen, con qué examen que creen que no se le debe hacer a un paciente que tiene balas así guardadas con la Resonancia magnética. resonancia, ¿no es cierto? Porque la resonancia es un imán y si meten al imán, esa bala va a volverse a salir y va a hacer daño nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, es una de las contraindicaciones de pacientes que tienen una bala alojada por muchos años, ¿no? Porque de ahí probablemente no le va a causar ningún otro problema, ¿no?
Doctor, disculpe, doctor, buenas noches. Disculpe, ¿podría repetir otra vez el cierre de primera intención, de segunda intención y de tercera, por favor? Claro. Mira, el cierre de primera intención es cuando tú suturas la herida. Ese rato recibes al paciente y suturas la herida. Otro, esa es primera intención. Segunda intención es muchas veces algunas heridas que son infectadas, o incluso lo que les ponía como ejemplo, la mordedura de perro, ¿no? Hay gente que agarraba, solamente la limpiaba y esperaba que la herida cierre por sí sola. Como ustedes saben, tarde o temprano la piel va a ir, los tejidos van a ir sanando y cerrando progresivamente. Eso se llama cierre por segunda intención. Y cierre por tercera intención es cuando ha pasado lo mismo, pero ustedes, una vez que han visto que la herida ya no está infectada, ya está en buenas condiciones, entonces pueden reavivar bordes y suturar después de varios días, suturar la herida, eso se llama cierre por tercera intención. ¿Se entendió, verdad? Sí, doctor, gracias, estaba anotándolo. Ya, perfecto. Gracias, doctor. Lo que hacemos normalmente es cerrar por primera intención, ¿no? Casi el 90% de las heridas las cerramos así por primera intención, ¿no? La clásica herida que se nos viene, un accidente, una caída, un corte, etcétera. Viene el paciente, la cierras, ¿no? Doctor, disculpe una pregunta, por favor. Dime. En el caso de lesión por arma blanca, menciona la exploración quirúrgica, pero ¿podríamos usar algún método de imagen en caso no hagamos la Sí, exploración? eso lo vamos a hacer ahorita, pero sí, claro que sí. O sea, en base a eso nosotros podemos pedir, lo que más vamos a usar es una radiografía, ¿no? Normalmente las heridas por arma blanca son heridas causadas pues por cuchillo, verduguillo, cualquier objeto de esos, ¿no? Donde van a tener un poco de limitación con los rayos X es con los vidrios. Los vidrios normalmente casi no se ven, o a lo mucho se insinúan. Hay que tener un ojo así muy entrenado para muchas veces descubrir un vidrio, ¿no? Entonces, pero de ahí uno puede delimitar o ver la localización con una radiografía. Ahora, en algunos lugares especiales, como son, ponte el cuello, podemos hacer ecografía y ecografía Doppler para ver si los vasos, arterias y venas están afectados o no por este cuerpo extraño, ¿no? Entonces, nos puede ayudar la radiografía, la ecografía, la tomografía también nos puede ayudar, ¿no? Obviamente, resonancia no le deben hacer por obvias razones, ¿no es cierto? Pero lo que está en nuestra mano, pues son los rayos X, ¿no? Que nos van a ayudar. Por eso les digo, cuando tengan un arma blanca que está metida dentro del organismo, dentro del cuerpo humano, no lo retiren, ¿no? Esperen a hacer un buen estudio y si es que no tienen el estudio, por lo menos esperen a que se entre a sala de operaciones y ahí ya ya bajo anestesia, con todas las ayudas pues de instrumental adecuado, de un cirujano que te ayuda, etcétera, etcétera, recién ahí podemos hacer una exploración e ir cerrando las heridas que pudo causar en todo su camino, digamos, el arma blanca, ¿no? No se olviden de que no tengan miedo, o sea, si ya están en el sitio adecuado y necesitan explorar la herida y necesitan retirarle un cuerpo extraño, no tengan miedo en ampliar la herida, ¿no? O sea, se justifica en este caso ampliar la herida para hacer el retiro adecuado, ¿no? Otra herida que ustedes van a ver que me olvidé de mencionar es la herida que causa y que es muy común también en el campo, es cuando el espino ese, no, no me acuerdo el nombre que le ponen, ese espino que ponen en los cercos así para cuidar la gente, ¿no? Entonces han visto que son espinos que tienen múltiples espinas, ¿verdad? Esas espinas, si ustedes las ven microscópicamente, son así, no solamente, no son puntiformes, sino que en la punta más bien tienen como un garfio que regresa, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de espinos no se pueden retirar así jalando, sino más bien hay que introducirlos y jalarlos hacia otro lado, ¿no? Porque si no, tiene
como el arpón, ¿no es cierto? Como el arpón con el que cazan animales, ¿no? Tiburones, así han visto cómo es la forma del arpón. Tiene una punta, pero también en la misma punta tiene otra punta que va en sentido contrario, ¿no es cierto? Como para que se agarre. Igual que la herida que causan los anzuelos, ¿no? Los anzuelos también hay que tener cuidado, porque, ah, como les digo, también tiene como un garfio, ¿no? Entonces, igual que este tipo de espinos. Entonces, en ese caso, es mejor ampliar la herida y retirar el garfio más, porque si ustedes quieren jalar, van a provocar más dolor y van a lesionar más estructuras, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, con los anzuelos y con los espinos estos que ustedes ven en los cercos, ¿no? Hay que tener cuidado, no hay que jalar el anzuelo, no hay que jalar el espino, sino más bien tratar de que pase hacia el otro lado o que tengan que ampliarle un poco la herida para poder retirar, ¿no? Igual, en ese caso está justificado que ustedes amplíen la herida, ¿no? Se le explica al paciente nuevamente, se le explica lo que le estoy diciendo, que la forma de la punta que tiene tanto el espino como el anzuelo, van a ser imposible que lo puedan jalar nada más y van a tener que abrir un poco más la herida, ¿no? Algunas consideraciones, en la, perdón, algunas consideraciones en las heridas por arma de fuego son estas, ¿no? ¿Cuáles son las heridas de bala que tienen bajo riesgo y las de alto riesgo, ¿no? Entonces, las de bajo riesgo, pistolas; de alto riesgo, rifles militares y de caza y escopeta, obviamente por el tamaño de la bala y el grado de penetración que tienen, ¿no? Los recorridos, también hay que ver las líneas rectas, las heridas de salida y entrada, hay que ver el tamaño, ¿no? Eh, de orificios pequeños, orificios grandes, la afectación de algunos órganos, y en base a eso ustedes van a poder hacer un pronóstico de lo que va a suceder con el paciente, ¿no? Entonces, este cuadrito es importante para que ustedes vean cuáles son de bajo riesgo y cuáles son las variables de alto riesgo en el caso de heridas de bala, ¿no? Esto es otra cosa que es recontra importante también, al menos cuando se van a dedicar al área quirúrgica. Los que hagan especialidad en el área quirúrgica van a tener que considerar mucho esta clasificación por el tipo de cirugía. En base a eso se van a clasificar en heridas limpias, contaminadas y sucias. Las heridas quirúrgicas, ¿no? Por el tipo de cirugía. En el caso de las heridas limpias, son heridas no infectadas, sin inflamación, no penetran en el tracto respiratorio genital, digestivo, urinario, se cierran primariamente, ¿no? Ya saben lo que es cierre primario. En este caso, como no son infectados, lo único que necesitan estas heridas es, en el peor de los casos, hacer una profilaxis antibiótica. Acuérdense, chicos, la mejor profilaxis antibiótica es, bueno, se han probado un montón de esquemas, pero el esquema más sencillo y fácil de recordar es el uso de cefazolina. Cefazolina, 1 gramo endovenoso o intramuscular, 30 minutos antes de la cirugía. Ese es el mejor esquema de profilaxis antibiótica en el caso de heridas limpias, ¿no? Entonces, el ejemplo de una herida limpia quirúrgica es, ponte, las heridas, las cirugías plásticas, ¿no? Liposucción, dermolipectomía, son heridas limpias. Las heridas de las hernias, cuando no están las hernias no complicadas, ¿no? Una hernia umbilical, una hernia epigástrica, una eventración, por ejemplo, son ejemplos de heridas limpias, ¿no? No necesitan antibióticos, salvo profilaxis antibiótica, nada más. Acuérdense que estas no penetran ninguna cavidad, ningún tracto respiratorio, digestivo, urinario, genital, ¿no? En cambio, las limpias contaminadas, estas sí penetran el tracto respiratorio, ¿no? Normalmente son cirugías que son controladas, sin contaminación inusual, no hay evidencias de infección, no hay roturas de técnica quirúrgica. Entonces, el ejemplo más común de acá es, por ejemplo, la colecistectomía, ¿no? Una de las cirugías más comunes que hay, ¿no? En este caso, al romperse la vesícula o al penetrar la vesícula, estamos penetrando el tracto digestivo, por ejemplo.
Entonces, en estas no hay evidencias de infección, no hay mayor rotura de la técnica quirúrgica, o sea que no ha habido más complicaciones, y en estas tampoco se necesita dejar tratamiento antibiótico en forma horaria, solamente necesitamos por lo general una profilaxis antibiótica, ¿no? En esta sí está indicado. En las limpias podemos o no utilizar una profilaxis antibiótica, también ese es un motivo de discusión. En cambio, las limpias contaminadas, esas sí necesitan sí o sí profilaxis antibiótica, pero no necesitan antibiótico en forma horaria, o sea, no le tengo que dejar después, días después, con antibiótico así por 5 días, 7 días, no, para nada, ¿no? Solamente profilaxis antibiótica. Las otras sí son heridas contaminadas. Estas contaminadas y las sucias sí requieren antibiótico en forma horaria, ¿no? Son heridas frescas, accidentales, cirugías con falla mayor de la técnica quirúrgica. O sea, por ejemplo, si yo estoy operando, no sé, la vesícula y sin querer queriendo, ahí abajita nomás está el colon y lo perforo al colon. Entonces, en este caso tengo una falla mayor de la técnica quirúrgica, entonces mi herida de lo que estaba nada más como limpia, contaminada, ahora sí, al momento de abrir el colon y romper mi técnica y encima escapar el líquido intestinal, se va a volver contaminada. Entonces, esta paciente va a requerir antibiótico por 7 a 10 días al menos, ¿no? Son heridas en las que se encuentran signos de inflamación aguda no purulenta, ¿no? Por ejemplo, las apendicitis están en este grupo de las heridas contaminadas. Y las heridas sucias son las heridas traumáticas de más de 12 horas de evolución, son las heridas con retención de tejido desvitalizado y aquellas que tienen infección clínica o víscera perforada, ¿no? Por ejemplo, las perforaciones por tifoidea, las perforaciones de origen traumático, las peritonitis generalizadas son heridas ya que se van a considerar heridas sucias, ¿no? Entonces, eso es por el tipo de cirugía. Limpias contaminadas, contaminadas y sucias. En general, las heridas se clasifican, o sea, van a tener síntomas generales, ¿no? Generales son, muchas veces el paciente puede tener un síncope o hipotimia, muchas veces por el dolor o por el estado emocional. Por eso es importante lo siguiente, chicos, también esto tienen que acordarse. Cuando ustedes vayan a suturar una herida, por más pequeñita que sea la herida, nunca suturen al paciente sentado o parado, ¿no? Muchas veces, a veces por la comodidad, el paciente traiga su mano, le apoyan en la mesa y le están suturando ahí, ¿no? Por más pequeña que sea la herida, siempre hagan que el paciente esté echado o en posición Fowler, ¿no? O sea, semisentado. ¿Por qué? Porque a veces la herida duele mucho y hay gente que es muy sensible al dolor, se desmaya. O hay gente que tan solo está tan asustado y muchas veces de tan solo ver la jeringa, así uno comienza a preparar la jeringa y comienza a llenar y ven la jeringa que es una cosa para ellos demasiado grande y se asustan y se desmayan. Entonces, en ese caso, si ustedes tienen al paciente así parado o sentado nada más, tal vez el paciente se desmaye, se caiga y si vino con una herida pequeña, acabe tal vez con un traumatismo encefalocraniano más grave o con una herida más grande por la cual vino, ¿no? Entonces, número 1, nunca suturen si el paciente no está echado o semi-echado, por lo menos, en una posición de Fowler, ¿no? Eso es lo ideal. Nunca suturen parados o sentados a los pacientes por el riesgo de síncopes o hipotimias. También muchas heridas van a venir con shock hipovolémico, ¿no? En el caso del shock hipovolémico es porque la hemorragia es importante. En ese caso, antes de suturar la herida, lo que tienen que hacer es poner al paciente, como está con shock, al final cualquier tipo de shock séptico, shock hipovolémico, shock cardiogénico, neurogénico, lo que sea, cualquier shock, siempre requiere que el paciente tenga una buena vía periférica, ¿no? Y muchas veces, y mucho más en el caso del shock hipovolémico, es mejor poner 2 vías periféricas. Ahora, cuando el paciente esté chocado, no le estén poniendo, pues, catéteres endovenosos delgaditos, tienen que ir a catéteres gruesos, porque probablemente ese paciente requiera pasar líquido, requiera pasar sangre a una velocidad importante para recuperarse del shock hipovolémico, ¿no? Entonces, igual, antes de suturar la herida, en los pacientes con shock hipovolémico, primero colocar
vías periféricas, mejor si son dos. Incluso en algunos pacientes que son politraumatizados se les pone inclusive hasta 3 y hasta 4 vías periféricas, ¿no? Una en cada extremidad, ¿no? Hay que ver también los cuadros clínicos por afectación de órganos. O sea, si yo tengo un paciente que tiene, pues está tequeado, está convulsionando, obviamente primero tengo que atender el TEC, tengo que atender la convulsión o tengo que atender la lesión de un órgano mayor. No me voy a estar poniendo a suturar la herida cuando el paciente, no sé, pues tiene un trauma hepático, por ejemplo. O sea, la sutura de mi herida tiene que ser lo último que ya le voy a hacer una vez que recién he terminado de estabilizar al paciente, de colocarle la vía, iniciar el antibiótico, hacer hemostasia de algún otro órgano importante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que evaluar estas condiciones, ¿no? Obviamente, los síntomas locales son dolor en la zona, hemorragias y obviamente la separación de bordes, ¿no? Al momento del diagnóstico, siempre hay que considerar el tiempo transcurrido, por lo que les dije, ¿no? A veces algunas personas, algunas escuelas prefieren que si ha transcurrido más de 6 a 12 horas, incluso a veces algunos mencionan que el cierre debe ser por segunda intención, aunque eso, como les digo, ha cambiado mucho, ¿no? Ahora ha cambiado y normalmente sí se puede hacer un cierre por primera intención, inclusive en heridas de hasta 48 horas, ¿no? Buscar si existe hemorragia activa. Esto es lo primero que hay que curar, digamos, o hay que tratar, ¿no? Antes de ponerme a cerrar la herida, primero tengo que ver que no haya ninguna arteria, vena que esté ahí sangrando, ¿no? Si fuera así, si es una arteria o vena menor, pequeña, la puedo ligar, pero si es un gran vaso, probablemente lo único que tengamos que hacer es hacer compresión en la zona. Muchas veces se ha visto casos con heridas en el cuello, por ejemplo, en pueblos. Como ya les dije antes, toda herida en el cuello necesita una exploración quirúrgica, ¿no? Entonces, ha sucedido muchas veces que hay gente que trae a sus pacientes 2 o 3 horas, tan solo ajustando en la zona, ponte en la yugular, u otra arteria que está sangrando, ¿no? Muchas veces uno no tiene los medios para hacer una adecuada hemostasia o reparación de la arteria vena, y lo único que tienen que hacer es ajustar con un dedo, con un paño, con una gasa la zona del sangrado, ¿no? Y si tienes que viajar 2, 3, 4, 5 horas ajustando la arteria vena lesionada, lo vas a tener que hacer. Entonces, siempre buscar si hay hemorragia activa, ¿no? Revisar si existe daño a nervios, tendones, músculos, huesos, ¿no? Como les decía antes, no se pongan a suturar la herida si ustedes están viendo que si es una herida en la mano, por ejemplo, y le piden al paciente que que estire o que flexione o extienda los dedos y no puede hacerlo, eso me va a hacer pensar que tengo una lesión a nivel de los tendones, ¿no? O de las inserciones de algún músculo. Entonces, antes de cerrar la piel, tengo que reparar el tendón o reparar el músculo o reparar el hueso en el caso de una fractura, ¿no? Antes de estar suturando la piel, ¿no? Entonces, en este caso, hago mi interconsulta a traumatología o lo refiero a un hospital donde lo va a ver un traumatólogo y pueda repararle, ¿no? Mientras tanto, ¿qué tiene que hacer? Simplemente cubrir la herida, vendar, ¿no? Vendar o hacer hemostasia, como les decía, y enviarlo a un sitio o hacer la interconsulta respectiva, ¿no? Hay que buscar siempre la afectación de órganos y valorar la viabilidad de los tejidos afectados, ¿no? Si el tejido está así roto, está necrosado, está atriccionado, está en mal estado, pues es mejor hacer una limpieza, una debridación de tejidos necróticos, de tejidos afectados, reavivar bordes y después de eso recién cerrar las heridas. A lo que preguntaban antes, ¿no? ¿Cómo se exploran las heridas? Hay que verlas, ¿no? Una inspección visual, primerito. Puedes utilizar rayos X, como en el caso de los cuerpos extraños, ¿no? Como ustedes han visto en las balas, por ejemplo, unos rayos X, y uno puede ver, ¿no? Normalmente, para ubicar algún cuerpo extraño, siempre hay que tomar rayos X de frente y de lateral, para más o menos uno pueda ubicarse en qué zona está el cuerpo extraño, ¿no? Se puede utilizar tomografía, se puede hacer ecografía, y esto que estoy poniendo al final es importante.
cuando hagan la exploración manual, siempre hay que hacerla con cuidado, no metan el dedo a la herida así como sin ningún miedo, porque muchas veces hay fragmentos de cuerpos extraños del mismo vidrio, un pedazo del cuchillo, o muchas veces lo que más sucede es de que junto con la herida también hay una fractura, y muchas veces la fractura es con minutas, o sea, con múltiples pedazos, y el hueso está astillado y uno mete el dedo y lo primero que hace es cortarse porque a veces, como les digo, el hueso puede estar muy astillado y tener puntas muy filudas y cortar al personal de salud, ¿no? Entonces, cuando hagan una exploración de la herida, siempre hay que tener mucho cuidado de no cortarse al explorar. Entonces, eso es respecto a heridas. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Doctor, disculpe, cuando una herida es sucia, generalmente se prefiere el cierre de segunda intención o también puede ser primero. Como les digo, eso es bien relativo, ¿no es cierto? Algunas escuelas prefieren esperar, ¿no? Ponte en una herida, en una infección de herida operatoria causada por una peritonitis. Es algo que sucede muy comúnmente. Hay gente que deja que la herida cierre por segunda intención, ¿no? Es más, le ayudan, ¿no? Algo que utiliza mucho, van a ver en los hospitales acá en nuestro medio, es el uso de azúcar. El azúcar trabaja en las heridas por 3 o 4 razones, pero la más importante es de que el azúcar es osmóticamente activa, ¿no es cierto? Y lo que hace es jalar el agua de las células que están alrededor, en este caso de las bacterias, ¿no? Entonces, cuando uno pone azúcar, lo que uno está haciendo es matar las bacterias que están en la zona, ¿no? Y aparte, como el azúcar, la miel en especial, que es algo que ustedes van a ver siempre usar, tiene proteínas, también ayuda con la granulación del tejido y el tejido se va cerrando poco a poco. Entonces hay algunas corrientes de algunas personas, algunos cirujanos, médicos, que prefieren, en casos de heridas infectadas, dejarlas que cierren, o sucias contaminadas e infectadas, obviamente, permiten que sea el cierre por segunda intención. Yo personalmente no me gusta mucho porque las heridas por segunda intención cicatrizan bien feo. O sea, como van creciendo, los bordes son muy irregulares, y demora mucho, ¿no? Lo condenas al paciente a estar muchas veces, pues, semanas, ¿no? 3, 4, 5 semanas cerrándose la herida. A mí no me gusta mucho la idea, yo prefiero reavivar bordes e intentar el cierre. Obviamente siempre explicando que puede fracasar, ¿no? Entonces hay que explicarle bien al paciente eso, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Se ve